Ahí está. Y de ahí después lo bajamos. Yo lo voy a grabar en la nube, después lo voy a esta clase la subo a YouTube si quieren, un tiempo, ustedes de ahí hacen lo que quieren. La dejamos durante el año, digamos, para que puedan acceder a ella, ya que como no estamos usando Teams, bueno. Entonces, ahora sí, volvamos a esto. Bueno, les decía que habíamos visto la parte de fuerza eléctrica, la ley de Coulomb, habíamos visto algunas características de la materia en cuanto a su comportamiento eléctrico, las cargas positivas, negativas, los protones, los neutrones, los electrones, en fin. Y ahora habíamos estado viendo algunos ejercicios. Bueno, sí, habíamos visto la parte del principio de superposición, que cada una de las fuerzas, cuando había más de dos cargas interactuando, había fuerzas entre cada par de cargas, y aplicábamos el principio de superposición, que supone que cada una de las cargas interactúa con la otra como si las demás no existiesen, y entonces para encontrar la fuerza resultante había que hacer una sumatoria vectorial. Ok. Y después estábamos viendo algunos ejercicios puntuales, digamos, alguna ejercitación, y esta era una de ellas. Creo que la vimos, eran dos cargas puntuales, Q1 y Q2, Q1 positiva, Q2 negativa, que estaban separadas a una cierta distancia, ahí está la figura, y había que calcular la magnitud y la dirección de la fuerza ejercida eléctrica que Q1 ejerce sobre Q2, y la fuerza eléctrica que Q2 ejerce sobre Q1. Entonces, nosotros teníamos dos fuerzas, ¿sí? Acá están las fuerzas, Q1 y Q2, digamos, dos cargas, quiero decir, esas dos carguitas están interactuando sobre una con respecto a la otra. Aquí abajo pueden ver la fuerza F1 que aparece sobre la carga Q2 y la fuerza F2 que aparece sobre la carga Q1. Les decía yo que estas fuerzas obedecen al principio de acción y reacción. Entonces son iguales en módulo, tienen la misma dirección y el sentido contrario. Y por supuesto actúan sobre cuerpos diferentes. Si hacemos el cálculo, aplicando la ley de Coulomb, ¿se acuerdan? 1 sobre 4pi epsilon 0 era la constante K, la fuerza era proporcional al valor absoluto del producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si hacemos los cálculos, ya esto lo habíamos visto, así que lo pasamos rápidamente, el resultado era 0,019 newton. Fíjense, las cargas están separadas 3 centímetros, y la fuerza es del orden de las 2 centésimas de newton aproximadamente. Tengan en cuenta que las unidades, fíjense que a nosotros nos dan la carga en nanocoulombios, pero para escribirlas tenemos que multiplicar por 10 a la 9, que es el prefijo para el nano, o sea que las cargas tienen que estar en coulombio, y la fuerza y la distancia, fíjense, nos dan en centímetros y la pasamos a metros. Eso hay que tener mucho cuidado. Todas, entonces, las magnitudes en el sistema internacional. La carga en coulombios, la longitud en metro, y por supuesto la constante K en unidades del sistema internacional. Lo que yo les había dicho es que esta interacción eléctrica obedece a la tercera ley de Newton, ¿no es cierto? Y son cargas acá. Cuando ustedes vean en los libros que habla de direcciones opuestas, la traducción no es por ahí muy buena, se refiere al sentido de la fuerza. Nosotros, la dirección es la recta que une las dos cargas, digamos. Supongamos que hay una carga negativa y una carga positiva.
Esa es la dirección. Y el sentido lo da la flechita, digamos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, una simple aplicación de la ley de Coulomb. Y ahora, nosotros tenemos que hacer el cálculo sobre cargas que están ubicadas, por ejemplo, en un eje horizontal, en una sola dimensión, pero, en vez de una carga o dos cargas tenemos más de una carga, en este caso hay tres, está Q3 que vale 5 nanocoulombios, Q1 que vale 1 nanoculombio y Q2 que vale menos 3 nanocoulombios. Nos dan, fíjense, las distancias que hay entre las cargas y nos preguntan cuál es la fuerza eléctrica total que ejercen la carga Q1 y Q2 sobre la carga Q3. Y bueno, yo aíslo la carga Q3 y veo que cuando Q3, que está acá, interactúa con Q2, como tienen distinto signo, es una fuerza de atracción. Y la fuerza sobre Q3 debido a Q2 apunta hacia la derecha. Por otra parte, si yo analizo la interacción de Q3 con Q1, las dos tienen la misma carga, por lo tanto es la fuerza de repulsión. Entonces, el sentido de la fuerza F1 es hacia la izquierda, pero ambas están en la dirección X. ¿Cuál es el siguiente paso? Determinar el valor numérico de cada una de esas fuerzas. La fuerza F1 y la fuerza F2. Bueno, acá ya obviamos un poquito los reemplazos. Recuerden que las cargas hay que ponerlas en culombio, la distancia hay que ponerla en metros, y entonces el valor acá nos da para F1 112 microcoulomb. La otra fuerza nos da 84, que es la fuerza F2. Fíjense que F2 es más chiquitita que F1. Cuando hacemos la suma vectorial, suponiendo que este es el versor I y es positivo para la derecha, entonces vemos que la fuerza resultante es de menos 28 microcoulombios en la dirección I, pero apuntando hacia el sentido negativo. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, profe. No, acá es importante tener en cuenta lo que aprendimos sobre vectores, ¿ok? Lo aprendido sobre vectores lo aplicamos directamente acá. Por eso es que hicimos el repaso. Y también la parte de unidades. Recuerden que acá está anotando el valor en microcoulombios, en micronewton, pero si lo quisiésemos en newton sería menos 28 por 10 elevado a la menos 6. ¿Eh? O correctamente escrito en notación científica, corremos la coma, sería 2,8, como hemos dividido por 10, tenemos que multiplicar por 10 y sería a la menos 5. También el repaso sobre notación científica. También nos sirve, digamos. Si ahora nos pasamos a cargas ubicadas ya no en un solo eje, sino en el plano, acá tenemos un dibujito que, bueno, parece que se complica un poquito más la cosa, pero tampoco es para preocuparse, digamos. Dice, dos cargas iguales y positivas, ¿no es cierto? Fíjense, las cargas son Q1 igual a Q2 igual a 2 microcoulombios, 2,0, se localizan. Una en X igual a 0, ¿no es cierto? Y Y, o sea, ya en el plano, Y igual a 0,30 metros. Entonces tenemos una carga ubicada aquí arriba, tenemos otra carga ubicada
simétricamente abajo, una es negativa, la otra es positiva, y pregunta cuál es la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica total que la carga Q1 y la carga Q2 ejercen sobre la tercera carga, Q, el amarillita que está acá, que está ubicado en x igual a 0,40 e y igual a 0. Entonces, ya acá está hecho el diagrama, está hecho el dibujo. Fíjense que entre la carga positiva, Q2, y esta carga amarillita, Q, hay una fuerza de repulsión, ya que son del mismo signo. Es F2 sobre Q. Y, de todas maneras, si analizamos la interacción entre Q1 y Q, vemos que la fuerza F1 apunta con un ángulo menos alfa con respecto a la horizontal. Entonces tenemos dos fuerzas, la fuerza F1 y la fuerza F2, que están actuando sobre Q. Y la tenemos que sumar vectorialmente. Entonces, como ahora estamos en el plano, tendremos que aplicar la sumatoria analítica de fuerza, calculando las componentes de cada fuerza y haciendo la suma en cada eje. Por supuesto, antes de hacer eso, tenemos que hacer el cálculo de cuánto vale la fuerza F1, el valor numérico, o de la fuerza F2. Fíjense que como hay simetría, los valores numéricos, las magnitudes de la fuerza van a ser los mismos. ¿No? Acá no se ve la unidad, pero la F1 o la F2 valen 0,29 newton. Ahora, también por simetría podemos ver que las fuerzas F2 y F1 en la dirección Y son iguales y de sentidos opuestos, por los cuales se anulan. Con lo cual, la fuerza resultante va a ser la suma de F1 y F2 en la dirección X. Para eso, ¿qué hacemos? Calculamos la componente. ¿Cómo se calcula la componente? Multiplicando por el coseno del ángulo. ¿Cómo sacamos el coseno del ángulo? Usando los conceptos que tenemos de geometría y trigonometría. 0,40 sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa que vale 0,50, ese sería el coseno, y nos da 0,23 newton. Como son dos las fuerzas, hay que sumarlas, y el valor total es 0,46 newton en la dirección del eje X. ¿De acuerdo? En la dirección del eje X positivo. O sea que la fuerza resultante, si yo tuviese que dibujarla, la pongamos con rojo, la fuerza resultante estaría acá, sobre este eje así. Esa sería la fuerza resultante, y valdría el doble, ¿no es cierto? O sea, 0,46 newton. ¿Alguna duda hasta ahí o vamos bien? Muy bien, profe. Vamos bien, ¿Profe? profe. Ahora, ¿Puedo volver? Disculpe. bien. Sí, dime. Volvamos, ¿Puedo volver a para que vea cómo. Sí, dime. Ajá. ¿Por qué lo multiplica por 2? ¿No debería considerar ahí únicamente la fuerza en X? O sea, utilizando ya el coseno. No, claro, lo que pasa es que hay dos fuerzas. Está, a ver, vamos a usar Son el iguales. puntero láser. Claro, está esta fuerza, que es la fuerza de interacción entre F1 y entre Q1 y Q, y está esta otra fuerza, la rojita, ¿ves? Que está entre Q2 Sí. y Q. Casualmente la he pintado del color como para ver que la fuerza sobre Q roja es por culpa de Q2 y la verde es por culpa de Q1. Por lo tanto, hay que sumarlas, aplicar el principio de No, superposición. claro, claro. Sin embargo, la única fuerza interactuante al final es la fuerza en X, tengo entendido. La de Y se va a anular.
por Y lo aquí, que no se debería considerar. claro, ahí está. Sí, seguí. Es- pues, no, ya está, ya está. Sí, sí. Sí, disculpe, ya está, ahora sí. ¿Está claro? Sí, Bueno, sí. bueno, listo. Ok, ok, ok. Ok, entonces, ahora les paso la pelota para el campo de ustedes. Acá hay un ejercicio que dice una carga puntual negativa se mueve a lo largo de una trayectoria recta directamente hacia una carga puntual positiva estacionaria. Estacionaria quiere decir que está fija, está pegada a algo, no se puede mover. En cambio la otra, negativa, sí. Y se va acercando en línea recta. ¿Qué características de la fuerza eléctrica sobre la carga puntual negativa permanecerán constantes a medida que se mueve? Bueno, no contesten todavía. Hay otra pregunta más, nada más que ahora la carga negativa realiza una trayectoria circunferencial alrededor de una carga positiva fija. Y vamos a hacer una pruebita. Acá tienen un código QR. Si ustedes lo escanean con el celular, van a ver que van a entrar directamente al form y está ahí el cuestionario que se llama Electrostática Cero, para que lo respondan. Ya está marcada acá las preguntas. A ver, esperen un segundito. Denme un segundo nomás, que se me ha chispoteado esto. A ver, a ver, a ver. Em, Esto es lo que tendría que haber puesto primero. Ahí está. Ok. Bueno, lo que yo les quería mostrar está acá. Profe, eso lo que está ahí para escanear, está en el aula, ¿que no? Sí, claro, y está, eso Ok. les quería decir. En realidad no está en el aula, en realidad está en el, ¿cómo se llama esto? Porque yo estoy del Teams. En el celular. Teams. Está Ah, en del el Teams. Bien, bien, bien. Teams, está en el Teams. Entonces, aquellos que no lo puedan escanear, lo pueden buscar en el Teams. Hay tres. Hay electrostática 0, electrostática 1, electrostática 2. El que tenemos que hacer primero es el electrostática 0, que en realidad es una pregunta conceptual. Entonces, tienen que contestar esas dos preguntitas ya, ahora, entrando, ya sea a través de este código con el lector, o, o entren a Team, a su cuenta, porque solamente van a poder contestar, así está configurado, aquellos que tienen la, digamos, la cuenta oficial de la facultad. El que no tenga cuenta oficial o que no sea de la 2K4, hasta ahora, digamos, no va a poder contestar. Pero no importa, digamos, yo quiero que participen, pero que participen los alumnos de mi comisión. Y si alguno todavía no está en mi comisión por alguna cuestión, ya lo agrega. Bueno, entonces les pido que lo resuelvan. Mientras tanto, y después lo analizamos. Quiero decir, que lo conteste. Yo voy a dejar de compartir esto.
y vamos a ver el resultado. Profe, Sí, ¿cuál de electrostática es? Porque bueno, aparece varios. el 0, Ah, bien, bien, bien. Listo. Gracias. el 0. Después vamos a hacer el ¿En qué 1 y parte después el está? 2. Pero empecemos por el... Está en la parte del general. Sí, Ahí está, y ahí se los ve, digamos, en una de las... Está después del mensaje que yo les había mandado. En Ahí publicaciones, dice profe, en electrostática general. 0, rellenar. ¿Ah? En la parte de publicaciones está, en ¿Cómo? general. ya lo vi, profe. Ahí está en la parte de publicaciones, exactamente. En la parte Profe, de ahí publicaciones. en el chat Bueno, también ya está la después dirección. vamos. Sí, vamos a hacer un... En el En chat el también lo chat no pusieron. está, pero ya la pongo. Yo no la puse en el chat, pero la puedo poner. Dame un segundo. Bueno, por favor, así Dame un yo segundito, ingreso. ya la pongo. Bueno, gracias. Sí. Dame un segundito. Dame un segundito que hay algunos que no pueden, entonces la voy a poner. Déjame que la comparta primero. Acá está. Y ahora me voy al chat. El chat. ¿Dónde está el chat? Acá está. Acá. Acá. Para todos. Ahí está. Ah, ya la han puesto también, o creo que no. Ahí está, sí. Esa creo que es. Ah, sí. Y ya está en el chat. Ya estaba. Sí, yo lo había Bueno, compartido, profe. muy bien. Ah, bien, Ah, gracias. ok. Ahí buscala entonces. Y ahora lo discutimos. Entonces tengo que ir a... Aquí. Oh, está haciendo mucho calor. Bueno, veamos el resultado. La verdad que se me escapó la respuesta, así que vamos a tener muy buenos resultados, pero no importa. Lo importante es que participen. Ok. Puedo ver que ya hay 28 respuestas. 30, o sea que falta la mitad todavía. Vamos, lo que faltan. Quiero que haya 60 respuestas. Y recién tengo 30. ¿Qué pasa acá? Ok. Está aumentando, pero lentamente. Bueno, muy bien. La mayoría está contestando bien, pero bueno, ya lo analizamos al ejercicio. No nos vamos a detener mucho porque tenemos que ver la parte de campo eléctrico ahora, pero es importante para ver si están entendiendo, digamos. Entonces, vamos a compartir la pantalla
Esto era lo que estábamos viendo. Sí. A ver. Ok. Mm, mm. Va, esto lo voy a pasar para arriba. Bueno, entonces, estos dos ejercicios, que bueno, todavía lo siguen contestando, había que analizar, imagínense que tienen una carga positiva que está fija, tienen una carga negativa que se va acercando, siguiendo una dirección rectilínea, esta es la carga negativa, y nos preguntan la fuerza, esa fuerza que actúa sobre la carga negativa, ¿qué características tiene? ¿Qué es lo que varía de ella? ¿Varía la magnitud? ¿Varía la dirección? ¿Varía tanto la magnitud como la dirección? ¿O no varía ninguna de las cosas? Entonces, La si magnitud. nosotros planteamos, claro, si nosotros planteamos, vemos que en La distancia. realidad, claro, la distancia cambia, se va acercando. La distancia va disminuyendo, por lo tanto la fuerza se va haciendo más grande. Quiere decir que en este caso lo que varía es la magnitud, es obvio. Y en el otro Aparte ya en el es un enunciado, poquito profe, más. en el enunciado solo dice que el movimiento es rectilíneo, así que la dirección se mantiene. Claro, bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, hay cosas que son obvias, pero uno, uno por ahí, para algunos no es tan obvio, digamos. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, ahora tenemos una carga negativa y alrededor de ella está girando, siguiendo una órbita circunferencial, la carguita negativa. Entonces, la fuerza apunta siempre hacia el centro, ¿no es cierto? La fuerza. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando acá? Fíjense que la distancia, esta distancia que hay, que sería el radio de la circunferencia, se mantiene constante. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? La dirección, digamos. ¿Por qué? Porque si bien el sentido apunta hacia el centro, cada vez que se mueve un poquitito, cambia la dirección. Por ejemplo, si está vertical, está en la dirección del eje X, si está horizontal, está en la dirección del eje Y, y cualquier otro valor intermedio tiene tantos componentes en X como en Y. Por lo tanto, lo que va a cambiar acá es está puesto al revés acá. Bueno, aquí está puesto al revés. No importa. No, Ok, profe, en los enunciados pregunta ahora. cuál permanece. Ah, sí, 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 disculpen. ¿Cuál permanece? ¿Qué es lo que permanece constante? Perdón, perdón, sí, ya estoy loco yo. Son los años que no vienen solos. Permanece constante. ¿Qué es lo que permanece constante? Acá permanece constante la dirección y acá permanece constante la magnitud. Lo que también se podría preguntar es qué es lo que varía, digamos. Sería otra pregunta. ¿Qué es con lo que yo me confundí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, una consulta. ¿Sí? A mí el ejercicio me da como que tanto la magnitud como la dirección en el primero es la correcta, ¿no? La Ah, dirección. ¿te da correcta las dos? Eh, Puede ser que haya un error ahí en pero, la digamos, configuración del ejercicio. me da como que la tercera es la correcta A y ver. la que yo puse no. Claro, eso también me pasa a mí, A profe. ver. A ver, déjame que vea. Puede ser que haya metido la pata cuando hice, porque eso lo hice temprano hoy a la mañana. A ver, ya me fijo en el. A ver, acá hay 50 que han contestado.
La correcta que figura acá, ¿qué es lo que se mantiene constante? Es la dirección, y en el otro la magnitud. No, acá parece que está bien. Sí, yo había En pensado en dirección y toqué de tercera. Sí, yo fui. Bueno, no, parece que está bien. No me hagas asustar, porque ya, la verdad que... Perdón. Bueno, muy bien entonces. Muy bien, muy bien. Tengo 50 respuestas de toda manera. Fíjense, les puedo compartir el resultado. Ya que estamos, para que vean, les puedo compartir. Tengo un montón de ventanas abiertas, así que ténganme paciencia. A ver, esto. Bueno, ahí está, fíjense. 50 respuestas nada más, yo tengo registrados los nombres. Acá, el 63% contestó correctamente. Hay algunos que han dicho tanto el 19% tanto la magnitud como la dirección. Hay un 12% que contestó magnitud. Y hay un poquitito, un 6% que ha contestado ni una ni la otra. Y acá hay un resultado parecido, ¿ven? 63 acá y 63 acá. Es increíble, está casi calcado. Bueno, muy bien. Les decía que ahora volvamos a la presentación. Este ya lo hicimos, no hay problema. Acá hay otro ejercicio. Este es electrostática 1. Dice, la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas idénticas de 2,00 milicoulombios es de 4 newton. Determine a qué distancia se encuentran una de la otra y da 5 opciones, 3, 4, 5, 7, 8 milímetros. Y pregunta si la fuerza entre estas dos cargas idénticas es de atracción o de repulsión. Así que vayan a la electrostática 1 y resuélvanlo. Pero rápido. Yo voy a dejar de compartir para ver el resultado. Tienen que entrar. Y ya voy a ver si lo pongo en el chat. A ver. Voy a copiar. Ahí está. Así es más fácil. Les puse en el chat el link. Y ahora la cosa se está complicando con la respuesta. Para obtener resultados, recuerden que tienen que despejar la distancia, ¿no? Acuérdense que la constante K es 9 por 10 a la 9 y que todo tiene que estar en el sistema internacional.
Recién tengo 16 respuestas. Estamos pensando. ¿No están pudiendo hacerlo? No, estamos pensando. Están pensando si hay que reemplazar en una formulita Pues es que nada estamos con más. el teléfono, por eso En la es lento, expresión. digamos. O sea, yo sí voy, pero... Ah, es que no, con el teléfono. Bueno, pero tenés que tener una calculadora a la par. Está bien que No, sí, tenga el sí, de teléfono, pero computadora no tenés que puedo. tener. O sea, si hubiera hecho 10 minutos antes, sí. Pero bueno, igual sí se hace, no se preocupe. Tengan siempre una lapicerita, una hojita. Conmigo van a hacer ejercicio, ¿no? Tengan una calculadora, porque no crea que van a estar pasivamente, digamos. Ustedes van a participar todas las clases. Y vamos a tener 2 o 3 de estos cuestionarios todas las clases. Así que háganse a la idea. Bueno, les voy a compartir una pantallita. Ahí está. La, la expresión para la fuerza era, entre cargas, la fuerza del culombio, hemos dicho que era la constante K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Está saliendo así porque tengo prendido el ventilador. A ver, lo voy a apagar. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que necesito calcular de acá? Distancia. La distancia. La distancia. Entonces, despeja la distancia. Despejo la distancia, ¿no es cierto? Pasaría para allá multiplicando. Entonces quedaría K arriba, Q1 abajo, Q2 arriba, y abajo iría la fuerza, ¿puede ser? Ahí está. Y la Y acá raíz iría cuadrada. la raíz cuadrada. Ahí está. Entonces, como estas cargas son iguales, yo podría poner K por Q al cuadrado sobre la fuerza. Y entonces, K podría salir fuera de la raíz y me quedaría la raíz de la constante K sobre la fuerza F. Ahí está. Entonces reemplazo. Esto creo que era 2 por 10 a la menos 3 en culombio. Por la raíz de
9 por 10 a la 9 sobre 4, ¿era esto? Sí, profe. Ok. Profe, Entonces, tenemos. si deja Q cuadrado en la raíz, ¿le da otro resultado? No. Si estoy aplicando las leyes del álgebra. La raíz cuadrada de Q al cuadrado es Q. Claro, pero si no O lo pongamos como número. Si deja... Raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Qué querés que haga? No me está entendiendo. Si resuelve directamente la raíz de K por Q cuadrado sobre la fuerza. Sí, me va a dar lo mismo que lo que me está dando ahora. Eso te lo dejo para que lo hagas vos. Sí, es lo mismo. 2 por 10 a la menos 3 por la raíz de 3, la raíz de 9 es 3, la raíz de 10 a la 9 es 10 a la 3 y la raíz de 4 es 2. Y bueno, y ahí está. 3. No, a ver, 10 a la 9. Ahí estaría, ¿no es cierto? 3 por 10 a la 3. Me quedaría 3. 3 milímetros, profe. Está bien. Bueno, listo. Escúchenme. Y después en cuanto a la fuerza, ¿qué característica tiene? ¿Es de atracción o de repulsión? Repulsión. Repulsión porque son iguales. Repulsión. Repulsión. Y hay algunos, y claro, porque tienen el mismo signo. No es que sean iguales, tienen el mismo signo, ¿no es cierto? Y bueno, entonces volvamos acá. Estábamos haciendo había que resolverlo a Y por último, está, bueno, y ahora ya podemos irnos a la segunda parte, que es la que complementa a la primera parte de fuerza eléctrica, que es el concepto de campo eléctrico. Entonces, nosotros hemos dicho que cuando dos partículas cargadas eléctricamente interactuaban en el espacio vacío, nos surge la pregunta, ¿cómo sabe cada una que la otra está ahí? O sea, ¿cómo es esa comunicación, entre comillas, entre las partículas? ¿Cómo sabe una partícula que la otra está ahí y viceversa? Bueno, uno podría decir se están mirando, pero las partículas no tienen ojos, digamos. No es que sean ciegas, pero no. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo sienten, entre comillas, la presencia de la otra? Entonces, surge la idea de que podemos reformular lo que vimos de la interacción eléctrica, las fuerzas entre las cargas, usando un concepto muy común en la física, que es el concepto de campo. No tan solo hay campo eléctrico, hay campo magnético, hay campo gravitatorio, y en fin, podemos así poner más ejemplos. El concepto de campo, cuando uno tiene ante sí la palabra campo, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Un área, Sobre un todo volumen. acá. No, un campo. Bueno, yo lo que me imagino es una pradera, digamos. Un lugar que tiene, que tiene verde y qué sé yo, más que árboles, es como una sabana, como un lugar a donde uno puede caminar, digamos. Un campo, el campo. Pero en realidad el concepto de campo va mucho más allá, digamos. El concepto de campo es la idea de, digamos, la zona, para ponerlo un poco más sencillo,
la zona de influencia donde una partícula, en el caso del campo eléctrico, donde una partícula tiene su influencia. La zona donde esa partícula se siente, entre comillas, dueña. No sé si ustedes han visto cuando un perro pasa cerca del lugar donde está otro perro en una casa, automáticamente el otro perro es como que lo sale a ladrar, a torear, porque le está invadiendo el espacio, digamos. O sea, de alguna manera se da cuenta que hay una presencia en su lugar y obra en consecuencia, en su territorio, en su campo de acción, ¿no? Entonces, acá, salvando las distancias entre los perros y las cargas eléctricas, es como que cada carga crea una zona de influencia donde si otra se mete, sufre las consecuencias. O sea, hay una interacción. ¿Me entienden más o menos lo que les digo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿no? Bueno. Entonces, la idea es la siguiente. Supongamos que tenemos dos cuerpos, A y B. Nosotros sabíamos, uno acá a propósito está más grande que el otro. O sea, tiene más cargas que el otro. Como que la carguita esa Q sub 0 es insignificante respecto a la carga del cuerpo A. Entonces, dos cuerpos A y B ejercen fuerzas eléctricas, ya sabíamos, de la ley de Coulomb, uno sobre otro, en este caso es una fuerza de repulsión. Pero si nosotros retiramos el cuerpo B, en este caso se le suele llamar cuerpo o carga de prueba, e indicamos esa posición con un punto P, entonces se puede definir el campo eléctrico como el cociente entre la fuerza eléctrica que siente, entre comillas, la carga de prueba y el valor de la carga de prueba Q sub 0. Entonces, ¿cómo defino el campo eléctrico? ¿Cómo sé yo cuánto vale el campo eléctrico en una cierta región del espacio? Debido a una cierta distribución de carga. ¿Qué tengo que hacer operativamente para saber cuánto vale ese campo? Y bueno, imagínense que están en la habitación de su casa y quieren saber cuánto vale el campo eléctrico en una cierta región. Por ejemplo, en donde se interceptan la pared con el techo, ahí arriba, en una esquina. ¿Qué hacen? Se van a esa esquina, no sé, tendrán que poner una escalera, se suben hasta ahí, ponen una carga de prueba Q sub 0, se consiguen una carguita de prueba Q sub 0, una carguita positiva, le conectan un dinamómetro, miden la fuerza eléctrica que está experimentando esa carga, hacen el cociente entre la fuerza y la carga y tienen cuánto vale el campo ahí. Si ustedes lo quieren sacar ahora en el piso, por ejemplo, a donde se junta el piso con la pared, van a tener que hacer el mismo procedimiento. La verdad que es un poquito aburrido y tedioso, pero esta es la definición operativa de campo eléctrico. Es la fuerza que actúa sobre una carga de prueba sobre la carga de prueba. Esa es la definición de campo. Ahí la tienen, está acá. Es esa. Fíjense que si yo ahora entonces, esa es la definición. La fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. ¿En qué unidades se mide el campo eléctrico? El campo eléctrico, que es el cociente de la fuerza sobre la carga, se mide obviamente en newton sobre coulombio. Quiero acá hacer una pequeña semejanza para que vean. E, entonces, representa la intensidad del campo eléctrico. Es la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba.
Fíjense que el campo y la fuerza tienen la misma dirección y sentido porque la carga Q sub 0 es siempre positiva. Si ustedes se acuerdan de la definición de aceleración de la gravedad, ¿cómo era? G. ¿Cómo la calculaban a G? Física, primer año. Sobre más. 9.8 ¿A qué era igual? 9.8 Está bien, eso es metros. cuánto vale. Fuerza sobre masa. Sí, eso es cuánto vale. Sí, ¿qué fuerza era? La gravitatoria. La velocidad. El peso. El Fuerza peso. gravitatoria. Era el peso. Claro. El peso. Sobre la masa. ¿Sí o no? Peso sobre la masa. ¿Y qué era el peso? Masa por gravedad. Bueno, está bien. Eso es cierto, ya si lo paso para allá. Pero es la fuerza con la que nos atrae la Tierra. ¿O no? El planeta Tierra. ¿El peso de qué depende? De la Tierra. Si ustedes se van a la Luna, no sé si alguno ha ido al satélite, la Luna. No. No. ¿Cuánto valdría el peso en la Luna? Mucho menos. ¿Cuánto pesarían en la Luna? Depende de la gravedad. Depende de la gravedad Mucho de la Luna. menos, ¿no es cierto? Claro, es igual a la masa de ustedes por la gravedad de la Luna. La gravedad de la Luna es 6 veces menor que en la Tierra porque tiene menos masa. Sí, Si se van 1.6. Sí, más o menos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Fíjense la semejanza que hay entre la intensidad de campo eléctrico y la intensidad de campo gravitatorio. ¿Cómo se define entonces? Si ustedes tienen acá una carga bien grandota, con mucha carga positiva, y ponen una carguita negativa, y esta está fija, supongamos, la fuerza eléctrica va a ser de atracción. Si están acá en la Tierra, este es el planeta Tierra, y acá están ustedes, esta es su masa M, la fuerza gravitatoria será su peso, la masa por la gravedad. Entonces, acá la fuerza eléctrica será el campo eléctrico por la carga. Entonces, ¿qué quiero decir? La intensidad de campo gravitatorio es la fuerza gravitatoria, que es su peso sobre la masa. Y la intensidad de campo eléctrico es la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. El concepto de campo gravitatorio y campo eléctrico es muy similar. El campo eléctrico, la diferencia que tiene es que puede ser atractivo o repulsivo. En cambio, el campo gravitatorio siempre te atrae. Siempre te atrae. Siempre la Tierra trata de que las masas que hay por ahí se peguen a ella. Y como es central la fuerza, siempre apunta hacia el centro, eso le da forma a los planetas y a la estrella y a todo lo que hay en el universo. Fíjense que los planetas son todos esféricos. Bueno, cuando están girando sobre su eje, por ahí están un poquito más achataditos, digamos, en los polos, pero son esféricos, la Luna, la Tierra, el Sol. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitatoria tiende a unir todo formando una esfera. Bueno, entonces ahí tenemos la fuerza eléctrica, la definición de campo eléctrico, la definición
que no sé si lo vieron en Física 1, el campo gravitatorio. Nosotros siempre suponíamos que el campo gravitatorio terrestre en la cercanía de la Tierra era constante y valía 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor del campo eléctrico en la superficie de la Tierra. Si uno se aleja lo suficiente, el campo ese va a ir disminuyendo. Porque la zona de influencia de la Tierra disminuye a medida que uno se aleja de ella. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿No? Por mí no. Bueno, sigamos. Entonces, si yo despejo la fuerza que actúa sobre una carga determinada, ¿cómo la calculo? Y bueno, si conozco el campo, la multiplico por el valor de la carga y ya está, en ese lugar. Fíjense, como yo les decía, que si la carga de prueba es positiva, la fuerza y el campo, bueno, tendrán la misma dirección y sentido. Y si es negativa, la fuerza y el campo tendrán sentido opuesto. Porque el campo, ¿quién lo crea? ¿Quién crea el campo? La carga Q. Entonces el campo para una carga positiva siempre apunta hacia afuera. La fuerza va a coincidir con el sentido del campo si la carga es positiva. Y va a tener sentido negativo si la carga de prueba es negativa. Entonces, esta carga positiva siente una fuerza que la repele de la carga que crea el campo. Y esta carga negativa siente una fuerza que la atrae. Entonces, la idea es que se tienda al equilibrio. Si hay la suficiente cantidad de cargas negativas alrededor de la carga positiva, se van a sentir atraídas de manera de neutralizarse. Entonces, las cargas positivas se irán poniendo aquí, aquí, así, para que no haya carga neta resultante. Siempre la naturaleza, acuérdense, siempre busca un equilibrio. Si ustedes ponen, supónganse, 2 tanques de agua, uno lleno, uy Dios, y el otro hasta vacío, y lo conectan con una manguerita, ¿qué pasa? Se ponen los dos hasta la mitad por la presión atmosférica. No tiene nada que ver la presión atmosférica. Ah, bueno, por la otra ley. Pero ¿Quién sí, es se la ponen los dos que...? hasta la mitad. La teoría de los vasos comunicantes. Claro, pero ¿por qué? Si yo tengo este lleno con agua así, y acá tengo una valvulita, y la abro, después de un tiempo, ¿qué pasa? Los dos tienen el mismo nivel, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque le gusta, está nivelada. Porque son atraídos con la misma intensidad, para abajo, por la gravedad. Por la gravedad. ¿Quién está? Es por la gravedad, exactamente. Es la gravedad. Es la gravedad la que está jugando ahí su papel importante, digamos. Claro, y si ustedes tienen un cuerpo, no sé, que está a 100 grados centígrados, y lo conectan a otro que está a 0 grados centígrados, ¿qué va a pasar? Lo ponen en Térmico. contacto. O sea, uno se va a van a enfriar y otro poner se va a los dos. calentar. Van a alcanzar el equilibrio térmico y se va a perder parte de la temperatura porque... Claro, va a ver qué es lo que va a pasar de uno a otro. ¿Qué es lo que pasa del cuerpo que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura? Ya lo vamos a estudiar bien, eso cuando veamos termodinámica. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Hay una transferencia de calor. ¿Hasta cuándo? Hasta que los dos tengan la misma temperatura. Y ahí se acabará todo. Lo mismo, no sé si ustedes ya vamos a ver también, pero el fenómeno es importante. Si ustedes tienen una pila, bueno, esto pues puede ser una pila. ¿Han visto que arriba dice más y abajo dice menos?
¿Han visto eso o no? Sí. ¿Qué Profe. significa? Bueno, eso significa que hay un montón de carga positiva acá. Está lleno de carga positiva acá y acá lleno de carga negativa. Pero por alguna razón no se pueden juntar. Entonces, si uno, bueno, es el diseño de la pila, si uno le conecta un cable, bueno, puede poner un foquito acá. ¿Qué es lo que pasa? Se prende. Enciende. Sí, se enciende. ¿Por qué? Porque las cargas negativas se mueven por el cablecito, los electrones libres van viajando por acá para encontrarse con su media naranja, que son las cargas positivas. En el trayecto prenden el foco, hacen mover el ventilador, calientan lo que sea. ¿No es cierto? Diferentes formas. ¿Y eso se da hasta cuándo? Se acaba. Hasta que se le acaban las cargas negativas y queda equilibrado. Es como los dos tanques de agua. Este acá tiene un montón de agua, este no tiene nada. Si ustedes ponen acá, por ejemplo, una turbina, mientras el agua pasa para acá, pueden usar esa energía para generar electricidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la naturaleza tiende al equilibrio. Y bueno, fíjense que siempre vamos a necesitar que haya una diferencia. Acá una diferencia de altura, acá una diferencia de temperatura y acá una diferencia de otra magnitud que vamos a ver enseguida, no enseguida ahora, que se llama voltaje. Pero todo esto está interconectado. Bueno, entonces ya tenemos la carga eléctrica. Ya tenemos que crea un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es su zona de influencia. Y cualquier carga que se meta ahí va a sufrir la consecuencia. O sea, va a experimentar una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión. Acá viene la comparación entre la carga eléctrica y entre la fuerza eléctrica y la gravitatoria. Bueno, eso vimos recién. La fuerza eléctrica es el producto, la fuerza gravitatoria o el peso es la masa por la gravedad. Esta sería como la masa de prueba. O sea que la aceleración de la gravedad, la intensidad, esta sería la intensidad del campo gravitatorio, es la fuerza gravitatoria sobre la masa, que es el peso. Lo mismo pasa con la fuerza eléctrica. Bueno, esto se lo expliqué recién. Tanto el campo gravitatorio como el campo eléctrico son magnitudes vectoriales, tienen magnitud, dirección y sentido. Acá hay una cierta aclaración. Dice que la fuerza es el valor de Q sub 0 por E sub 0 es solamente para cargas puntuales, ya que la fuerza eléctrica experimentada por una carga de prueba varía de un punto a otro, de manera que el campo eléctrico también es diferente en distintos puntos. Por esta razón, esta ecuación que está acá, la usamos únicamente para calcular la fuerza eléctrica sobre una carga puntual. Si un cuerpo cargado tiene un tamaño lo suficientemente grande, entonces el campo eléctrico puede tener magnitudes y direcciones muy distintas en diferentes puntos del cuerpo. Y el cálculo de la fuerza eléctrica se hace más complicada. Cuando uno tiene una distribución de carga sobre un cuerpo, y ya la cosa se empieza a complicar un poquito más. Porque las cargas puntuales son en realidad una suerte de idealización, digamos. Bueno, entonces, el campo eléctrico producido en un punto P por una carga aislada Q, que se encuentra en un lugar S, en un punto S, ¿no es cierto? Dice que observe que tanto en B como en C, el campo eléctrico es producido por Q, pero actúa sobre una carga Q sub 0 que está puesta en E. Entonces, acá podemos ya adentrarnos un poquito más y definir el campo en función de la dirección. Se usa un versor unitario, que le llamamos R, para indicar la dirección y el sentido que va a tener el campo en un cierto punto. Entonces, el valor de R es el valor absoluto del vector, la magnitud,
yo puedo escribir que el versor R, vector unitario, como I, J y K, ¿se acuerdan? Cuando vimos vectores, es el cociente entre el vector R, que da la posición, sobre el módulo de R. Entonces, es como decir, estoy dividiendo 10 con la dirección del vector sobre 10, entonces me queda 1 la dirección del vector. Por eso es un vector unitario, que se llama versor. Bueno, recuerden de la ley de Coulomb cómo se calculaba la fuerza F. 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre Q sub 0, a donde Q va a ser ahora la carga que crea el campo, y Q sub 0 es la carga sobre la cual estoy viendo la fuerza. Entonces, el campo eléctrico, ¿se acuerdan? Va a ser el cociente entre F0 y la carga de prueba. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico, acá estamos hablando del módulo, por eso es que está puesto entre signo, digamos, entre barras, indicando valor absoluto la carga. La intensidad de campo es independiente de la carga de prueba. El campo, creado por la carga Q, solamente depende de la carga y la distancia al cuadrado. Si lo queremos escribir vectorialmente, agregamos el versor unitario, R. Entonces, esta es la magnitud, y esto nos da la dirección y el sentido. Dice, si nosotros tenemos una carga positiva que crea el campo, el campo eléctrico, si tenemos una carga positiva, bueno, el campo eléctrico yo les decía es la zona de influencia. Y si se fijan, siempre analizando a una distancia R, por ejemplo, me ubico acá, el campo va a ser radial. O sea, para una carga puntual, el campo serían como las espinas de un cuerpo espín, todas apuntando hacia afuera, si la carga es positiva. Y si la carga que crea el campo es negativa, todas las líneas de campo apuntan hacia adentro. Las líneas de campo, que ya lo vamos a ver mejor, son dibujos auxiliares que nos permiten identificar cómo es el campo, digamos, la forma y la distribución que tiene. Entonces, si la carga es positiva, las líneas de campo son radiales hacia afuera, y si la carga es negativa, las líneas de campo son radiales hacia adentro. Acá hay un ejercicio simple. Dice cuál es la magnitud del campo eléctrico E en un punto situado a 2 metros de una carga puntual que tiene 4 nanocoulombios. Se supone que la carga que crea el campo es esta carguita de 4 nanocoulombios. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar y obtengo cuál es la magnitud del campo. Fíjense que la magnitud es siempre positiva, ya que estoy tomando valor absoluto de la carga. Si la carga hubiese sido negativa, la magnitud del campo también hubiese sido positiva, porque es un vector y la magnitud es siempre positiva. Recuerden, estamos tomando el valor absoluto de la carga.
Entonces, un campo de 9 coulombios, de 9 newtons sobre coulombio, significa que si nosotros colocáramos una carga de 1 coulombio en un punto a 2 metros de Q, experimentaría una fuerza de 9 coulombios. La fuerza sobre la carga de 2 coulombios en este punto sería 18 newtons, bueno, y así sucesivamente. Entonces, si yo sé cuánto vale una carga, puedo calcular cuánto vale el campo usando esta expresión matemática. Pero claro, me dicen, che, ¿cuánto vale a 2 metros de distancia? Y tendré que hacer cálculo. ¿Cuánto vale a 3 metros? Y tendré que hacer cálculo. Veamos un ejercicio. Aquí tenemos una carga puntual, Q igual a menos 8,0 nanocoulombios, que está localizada en el origen de coordenada. Dice, obtenga el vector campo eléctrico en el punto del campo donde X vale 1,2 metros e Y vale 1,6 metros. Entonces, uno siempre que vaya a resolver este tipo de ejercicios, donde están involucrando vectores, tiene que hacer un croquis, no hay vuelta, un dibujito. Entonces, la carga de 8 nanocoulombios, menos 8, la ubicamos en el origen. Y nos dicen que calculemos el vector campo eléctrico a una distancia de X igual a 1,2 metros e Y igual a 1,6 metros. Ya sabemos que el campo eléctrico tendrá sentido hacia la carga, porque la carga que lo crea es negativa. Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué distancia hay desde la carga hasta el punto. Usamos Pitágoras y nos da 2 metros. El vector unitario R, ¿cómo lo calculamos? Bueno, R tendrá la componente I, la componente J. La componente para el eje X es 1,2, J menos 1,6, R es 2, y aquí tenemos el vector R. Entonces, usando la ecuación, nos quedará 9 por 10 a la 9, que era acá, el valor de la carga, Q. Fíjense que como ahora es vectorial, la carga ya va con su signo, el valor de la distancia R al cuadrado, y multiplicado por el versor. Finalmente, hacemos las multiplicaciones y nos da el valor del campo eléctrico. Fíjense, el campo eléctrico E tiene una componente negativa, EX, que es esta, en la dirección Y, y una componente positiva, E sub I, que es esta. Entonces, el campo eléctrico creado por la carga Q en el punto P es el que está remarcado acá. Y acá hay otro ejercicio, que es el ejercicio electrostática 2, que está pendiente de hacer. Tendrían que... Acá está el código QR, y si no, ya voy a dejar de compartir y se los voy a subir al chat, mirá, 31 no me han contestado. Bueno, los que no contesten no van a tener presión. Les paso en el chat el ejercicio 3.
el electrostática 2. A ver dónde está el chat. Aquí está. Ahí está. Si quieren, los espero unos minutitos para que lo contesten y de ahí seguimos con la última parte.
Bueno, voy a compartir lo que estábamos haciendo. Era este ejercicio. Dice, determine la magnitud del campo eléctrico creado por una carga de 2 milicoulombios a una distancia de 27,5 metros de la misma. Entonces, ¿qué había que hacer acá? Calcular el campo eléctrico. Como me pide la magnitud del campo, no me lo está pidiendo como vector, simplemente me está pidiendo el módulo. Sería... Entonces, la constante K por la carga Q en valor absoluto sobre la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es simplemente lo que había que hacer. Esto era 9 por 10 a la 9 en el sistema internacional. La carga sería 2,00 por 10 a la menos 3 mili sobre 25,7 metros, y eso al cuadrado. Y ya estaba el valor ese. Fíjense que parece que va a dar medio grande, entonces el resultado está puesto en kilonewton, kilo significa 1000, sobre coulomb. Hay que hacer los cálculos. Y después me preguntaba la fuerza que aparece sobre una carga de 3 nanocoulomb. Entonces, la fuerza, la magnitud, o sea que simplemente tengo que multiplicar la magnitud del campo por el valor de la carga de prueba, o la carga Q. Como la carga, bueno, acá irá E, que es el valor que está acá. Para el que lo calculó ya sabe cuál es. Y el valor de la carga, que será 3,00 por 10, como es nano, a la menos 9. Y ahí nos dará este valor lo tendré que poner en newton sobre coulomb. Y cuando multiplique, me quedará en newton. Si lo quiero pasar a micronewton, lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 3. Bueno, a la 10 a la menos 6. Entonces, fíjense que acá involucra no tan solo los cálculos, digamos, matemáticos, sino la parte de unidades. Hay que tener cuidado con las unidades. Repasarlas. Múltiplos, submúltiplos, unidades en el sistema internacional. Bueno, solamente para información, les digo que... Entonces, el ejercicio 1 han respondido 53, el ejercicio 2, o sea, el 0, digamos, el 0 lo han respondido 53, el electrostática 1, 31 nada más, y acá 42. Bueno, ¿y cuántos tengo en clase? Supuestamente hay 60 participantes. Ya hay algunos que no lo han hecho. Tengan en cuenta que la asistencia va con el cuestionario. Porque la verdad que yo no sé si es que están del otro lado. La única forma de saberlo relativamente es si participan con la ejercitación que estamos proponiendo. Profe, yo estoy teniendo problemas para ingresar con mi cuenta. Ya acabo de mandar un mensaje a ver qué me responden. Ok, Melina. Bueno, perfecto. No, eso Cualquier lo tienen cosa que le aviso. solucionar. Sí, por eso, le acabo de mandar un mensaje. O sea que no podés entrar, digamos, a tu cuenta. Bueno, Claro, no lo puedo tenés que entrar. resolver. Sí, Está acabo de bien. mandar un Eso es lo que mensaje, yo ya les me van a decía. contestar. Está bien. Bueno, sí, no hay problema. Yo después, esa situación le puede pasar a cualquiera. Está bien. Pero eso lo tienen que solucionar en el mediano plazo. Y recuerden que siempre... ¿Sí?
A mí no me ¿Alguna aparecían en pregunta? Teams. Yo entré. Sí, yo. A mí no me aparecían los cuestionarios de Teams. Entré a los enlaces que mandó usted. De ahí pude hacer el cuestionario. ¿No te aparecían? Ah, y te dejó. Te dejó. Lo que pasa es que estaban en la parte de, ¿cómo se llama? En la parte de publicaciones. Buscarlo en publicaciones. Después ya voy a poner algunas pestañitas nuevas, digamos. ¿No aparecía? Ya voy a poner No, a canales mí. nuevos con la dirección. Qué Pasa, raro profe, que porque estaba están muy ahí. arriba. Me parece que eso los chicos no se han fijado, de ir muy arriba y ahí están Claro. los enlaces. Sí, sí están. Yo de todas maneras, para la próxima clase lo vamos a poner en el chat, lo voy a poner en un canal aparte. O sea, pondré, qué sé yo, Profe, voltaje sí, como para que lo sí, guíe, porque yo ya conozco Teams. Póngalo en la parte de tareas. Ahí sí no va a saltar, porque si está en el general, va a salir muy arriba y algunos no son de ahí arriba, y ajá, entonces pasa esa cuestión. ajá. En la parte de tarea decís que lo ponga. Bueno, listo. ¿Cómo no? La verdad que ahí, qué mejor lugar que la tarea. Está bien. Aquí está tarea. Bueno, para la próxima lo pongo ahí. Muchas gracias por el consejo. Pero también lo voy a poner en el chat, así que no hay problema. Ok, También estuvo muy bueno terminemos lo del en este código ratito. QR que estaba para escanearlo. Está bien, lo que pasa es que, claro, algunos chicos no tienen una computadora, están trabajando con el celular, entonces, bueno, mejor es que esté en varias partes porque bueno, a veces uno no dispone de todas las herramientas tecnológicas, digamos. Es así, ¿qué vamos a hacer? Pero sí, yo les digo, si están trabajando con el teléfono, está bien, pero tengan la calculadora, tengan un papel y un lápiz, porque van a trabajar ustedes también durante la clase. Y como la asistencia va a ir directamente con su trabajo, lo tienen que responder, digamos. Ok, bueno, de todas maneras ya voy a agregar la, digamos, el link a la asistencia para la clase que viene, para que en un determinado momento anoten ustedes su asistencia y después yo chequearé si hicieron o no la tarea. Les decía que voy a terminar de compartir este ejercicio, lo que estábamos viendo, en realidad, ahí está. Bueno, entonces, acá hay un ejercicio simplemente de un campo, de un electrón que se mueve en el seno de un campo gravitatorio eléctrico uniforme. Acá, uniforme quiere decir que el campo eléctrico en cualquier lugar que yo me ubique entre estas cargas positivas y negativas vale lo mismo. Así que bueno, esto está planteado en el... está resuelto, quiero decir, no lo vamos a resolver ahora nosotros, se los dejo a la solución. Está el PDF de esto disponible para que lo vean más tranquilo ustedes. Ahí está todo. ¿Cómo se calculan los campos eléctricos? Con los campos eléctricos pasa lo mismo que con las fuerzas eléctricas cuando hay más de dos cargas. Cada carga crea su campo eléctrico, los campos eléctricos interactúan entre sí y obtengo un campo eléctrico resultante. Por ejemplo, en este caso Q1 y Q2 crean sus campos E1, E2 y el campo eléctrico total será la suma vectorial de E1 más E2. ¿No? La superposición. El famoso principio de superposición que aplicábamos para la fuerza, lo aplicamos también para los campos. Ahora tenemos una cierta característica especial
que es cuando tenemos un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico consiste en dos cargas iguales y de signos contrarios ubicadas a una cierta distancia una de la otra. Este es simplemente una aplicación para determinar el campo eléctrico que crean un dipolo, o sea, un par de cargas de signos, de signos contrarias e iguales en magnitud. También es un ejercicio para que lo vean después más tranquilo en la casa, mientras ven el PDF, cómo se calcula el campo eléctrico debido a esta distribución de carga, este dipolo, en el punto A, en el punto B y en el punto C. Bueno, ahí está para B, ahí está para C. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando hay una distribución de carga. Una distribución de carga, o sea, ya no son cargas puntuales, sino es una carga distribuida, por ejemplo, alrededor de un anillo, como el que se pone en el dedo, digamos. ¿No? Entonces, imaginen que tienen un anillo. En este caso, el anillo está cargado con una cierta carga Q, que se distribuye uniformemente en todo su volumen. Y nos piden que calculemos el campo eléctrico creado por este anillo sobre el eje X a una distancia X del mismo. Como podrán ver, para resolver este tipo de ejercicios, este tipo de problemas, tenemos que hacer uso del cálculo diferencial. Entonces, elegimos una pequeña porción del anillo de S que le corresponderá a un cierto diferencial de carga de Q. Ese diferencial de carga de Q creará en el punto P un DE, un campo chiquitito, DE, que tendrá una componente X y una componente Y, y también podemos ver por simetría que la componente Y se va a anular. La carga distribuida se la denota, se la escribe como cantidad de carga por unidad de longitud para el caso de una distribución lineal. En este caso, la distribución lineal de carga lambda será la carga total, Q, que tiene todo el anillo, dividido en la longitud del anillo, que será 2pi por A, o sea, pi por diámetro. Entonces, como lambda es constante, ds será igual a lambda por dq. El campo eléctrico ya dijimos que tendrá la componente X. Fíjense que aplicando la definición será 1 sobre 4pi epsilon 0 dq por x al cuadrado más a al cuadrado. Eso será r al cuadrado. La componente x será la componente e multiplicada por coseno de alfa. Coseno de alfa será el cateto adyacente sobre la hipotenusa, será x sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado. Fíjense que ya se trata de un cálculo algebraico, la parte física ya va quedando lejos, digamos. Aquí a los que les gusta análisis matemático están en su salsa. Hay que calcular la integral, o sea, ya que tenemos cuánto vale el campo para una porción ds, integraremos a lo largo de toda la longitud, o sea que será 1 sobre 4pi epsilon 0 lambda por x sobre x cuadrado más a cuadrado a la 3 medio. Fíjense que tanto x como a son constantes, gracias a Dios, salen fuera de la integral. Y nos queda la integral de ds, integral de línea, entre 0 y 2pi por a. Por lo tanto, será 2pi por a. Así que el campo eléctrico a una distancia x del anillo será, y aquí lo tenemos,
expresado vectorialmente, Q por X es la carga total, ya reemplazando lambda por lo que vale, sobre X cuadrado más A cuadrado. Entonces, X es una variable. Está al cuadrado en el denominador y a la primera potencia en el numerador. Vemos que el campo eléctrico en el centro del anillo vale 0, para X igual a 0, ya que me queda 0 sobre algo. Y por otra parte, si nosotros suponemos que X es mucho más grande que A, entonces, si X es mucho más grande que A, el término A cuadrado se puede despreciar y me queda esta expresión que recuadro al final. Esta expresión para el campo eléctrico cuando X es mucho más grande que A. Fíjense que es el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces, cuando estoy muy lejos de un anillo, el campo eléctrico simplemente se calcula como si la carga estuviese concentrada en el centro del mismo. Muy bien. Aparecen otras distribuciones de carga, como por ejemplo en una línea de carga L. También hay que hacer un análisis con diferenciales. Este también es sencillo porque tiene simetría con respecto al eje Y. No vamos a invertir más tiempo en resolverlo. Este tipo de análisis, como les digo, denota hay que conocer un poquito de cálculo diferencial, tampoco es para tanto. Ya vimos en un anillo, vimos una línea de una cierta longitud. Si ahora X es mucho más grande que la longitud del cable, entonces podemos suponer que el campo eléctrico va a quedar en función de X y de A, es más corto. ¿No? Ok, si X entonces les decía es mucho más grande que A, pasa lo mismo que recién. Si X es mucho más grande que A, o sea, si estamos muy lejos de la varilla esta de longitud 2A, el campo eléctrico simplemente se determina como si la carga estuviese concentrada en el centro de la varilla. O sea, como si fuera una carga puntual. Bueno, acá hay otro análisis más. Para el caso de que A sea mucho más grande que X, eso quiere decir que estamos muy cerquita de la varilla. La varilla pasa a ser muy grande con respecto al punto, entonces sería como una varilla infinita. Infinitamente larga. Hay otro ejemplo más. En fin, hay varios ejemplos, digamos. Yo se los dejo para que ustedes los analicen. Cualquier cosa, lo vean, si no entienden algo, lo podemos discutir. Pero esto tiene que ver sobre todo con la parte de cálculo diferencial. En las próximas clases vamos a ver que estos cálculos se hacen mucho más sencillamente con una ley que se llama la ley de Gauss. Yo les dije que las líneas de campo eléctrico eran, digamos, la forma de visualizar el campo eléctrico y que en realidad las líneas de campo no son, líneas por donde viajan las cargas eléctricas, digamos. En realidad, lo único que podemos decir es que el campo eléctrico
tangente a la línea de campo en ese punto. Eso es lo que les quería decir. Las líneas de campo eléctrico entonces no son trayectorias, ¿no es cierto? Es común, un error común, suponer que si una partícula con carga Q se está moviendo en presencia de un campo eléctrico, la familia debe moverse a lo largo de la línea. Eso no es así. Debido a que el campo eléctrico sobre cualquier punto es tangente a la línea de campo que pasa por ese punto, es cierto que la fuerza sobre esa partícula es tangente al campo, y por lo tanto lo es la aceleración de la partícula. Pero ¿se acuerdan? En física 1 se vio que cuando una partícula se mueve en una trayectoria curva, su aceleración no puede ser, digamos, tangente a la trayectoria. Así que en general, la trayectoria de una partícula cargada no es lo mismo que una línea de campo. ¿Mm? Cuando yo hablo de una trayectoria circunferencial, por ejemplo, la aceleración es siempre dirigida hacia el centro. Y la línea, la circunferencia, nos da la trayectoria que sigue la partícula. Bueno, acá hay algunos ejemplitos de líneas de campo eléctrico correctamente dibujadas. El primero es para una carga puntual, el segundo es para un dipolo. Fíjense que se va volviendo cada vez más complejo el hecho de dibujar las líneas. Y acá hay una distribución de líneas de campo para dos cargas iguales. Muestra también el dibujo la dirección y el sentido que va a tener el campo eléctrico. Por ejemplo, en una distribución de línea de campo para una carga puntual, el campo eléctrico siempre tiene la dirección y sentido de la tangente, que en este caso coincide con la línea de campo. Y también, fíjense que la cantidad de línea de campo por unidad de superficie nos da una idea de la, digamos, de la intensidad del campo. Cuando yo estoy cerca de la carga, el campo eléctrico es más grande que cuando me alejo. Fíjense acá, cerca de la carga, el campo eléctrico en el medio, acá, centro, cerca del campo eléctrico, de la carga, mejor dicho, que hay una densidad de carga, de líneas de campo muy grande, la intensidad del campo es más grande que cuando me alejo. Y en el tercero vemos una distribución de carga, una distribución de dos cargas puntuales del mismo signo, y también tiene la misma carga. Vemos la simetría que aparece, y que en el centro, en esta línea, que une imaginariamente las dos cargas de línea horizontal, el campo vale 0. Y en el vertical, aparentemente, también hay una línea donde el campo es 0 o muy débil. Bueno, el último tema que nos quedaba ver es dipolo eléctrico, pero bueno, ya no tenemos tiempo. Lo vamos a dejar en todo caso para la clase que viene. ¿De esta aula? ¿Cómo dice? ¿La clase a YouTube, al aula? No sé si alguien decía algo. Sí, la va a ¿Cómo, subir a la cómo? clase. Sí, va a subir a la clase. Ah, sí. Bueno, sí. La estoy grabando ahora. La estoy grabando en la nube. Una vez que se termine de procesar, la voy a subir a un canal de YouTube y les voy a pasar el link. Gracias. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay ninguna preguntita, voy a detener la grabación. ¿Desea detener? Sí. Si usted decide una notificación con correo electrónico, tal y tal. Bueno, gracias. Muy bien.